Muy buenos días. Una nueva familia en la química inorgánica son los denominados peróxidos, unos compuestos químicos similares a los óxidos, pero radican en unas pequeñas diferencias que va a ser la primera labor que tenemos que hacer: identificar cuando estamos trabajando con un óxido y cuando estamos trabajando en un peróxido. Para esto es importante que recuerden siempre todo lo que hemos trabajado con los óxidos, a identificarlos, a aprender a nombrarlo en cada una de las tres nomenclaturas, a utilizar los estados de oxidación, a utilizar los prefijos mono, di, tri para cuando es sistemático, utilizar los números romanos cuando es stop y los prefijos y sufijos en la tradicional. Bien, los peróxidos son distintos a los óxidos por varias razones. Lo primero, y es que vamos a enfocar esta parte del video a aprender a diferenciarlos cuando les coloquemos ejercicios para identificar o para nombrar cada uno de los compuestos. Primero, tienen que saber que los peróxidos es un grupo de átomos. A diferencia de los óxidos, que estaba formado solamente por el átomo oxígeno, aquí observamos, bueno, vamos a poner el oxígeno, solamente estaba él solito, y siempre decíamos que el estado de oxidación del oxígeno era 2 negativo. Eso era para los óxidos. Para los peróxidos es muy diferente. Los peróxidos son 2 átomos de oxígeno que los dos suman una carga de 2 negativo. Entonces, si los 2 átomos de oxígeno suman la carga de 2 negativo, cada oxígeno va a tener carga de 1 menos. Entonces, por eso les decía que hay excepciones. ¿Cómo aprendemos a identificar? Primero, por las cargas. Los peróxidos son 2 átomos que tienen carga, cada uno negativo, para dar un total de 2 negativos, pero los óxidos solamente tienen un solo oxígeno con carga 2 negativo. Eso es lo primero que tenemos que identificar. La valencia del óxido, que es 2 menos, un solo átomo, y la valencia de los peróxidos, que son 2 átomos con 2 cargas negativas. Ahora, en los ejercicios que vemos, siempre debemos aprender a identificar el compuesto. Entonces, vamos a ver si estoy trabajando con un óxido o estoy trabajando con un peróxido. Lo primero, y es que no están simplificados. Cuando estábamos trabajando con los óxidos, yo les decía que no pueden dejarme un compuesto, por ejemplo, así. Y en la mayoría de los ejercicios siempre les corregí esa parte de que no pueden dejar aquí, tienen que simplificar esto, porque siempre se puede simplificar. También, por ejemplo, vamos a ver otro caso que yo les decía que tienen que dejarlo, por ejemplo, si tratamos de así, se puede simplificar. Es decir, aquí quedaría 1 y aquí quedaría 2. Siempre les trabajé que en los óxidos tiene que estar la simplificación. Y muchas cometían ciertos errores siempre. La idea es que ustedes, al observar un compuesto y el profesor se los coloque, pero no lo simplificó, lo dejo así, es porque estoy trabajando con un peróxido. Eso es lo primero que usted tiene que ver, que el compuesto no está simplificado. Esa es una de las primeras características. Segundo, el peróxido, está encerrado en un paréntesis. Es decir, un compuesto X tiene el oxígeno así, con un número acá, y el peróxido está encerrado en un paréntesis. Si usted observa esta peculiaridad, que el oxígeno 2 veces está encerrado en un paréntesis, ojo, ahí enseguida usted identifica que está trabajando con un peróxido. Y por último, los peróxidos poseen este compuesto y normalmente tienen que identificar la valencia. Ustedes van a ir a una tabla periódica y ustedes descartan que el compuesto no tiene valencia 4 más. Para ello usted tiene que tener su tabla periódica. Usted dice, ok, el compuesto este tiene 1 y 2, no tiene 4, es un peróxido. O sea, tienen que analizar ciertas cosas y vamos a hacer unos ejercicios para que aprendamos a identificar estas 3 formas para no cometer el error. Aquí tengo 6 ejercicios, vamos a tratar de asimilarlos. Entonces, por ejemplo, para este compuesto, usted lo que tiene que hacer es irse a la tabla periódica y verificar cuáles son los estados de oxidación del mercurio. Si usted se va a la tabla periódica, usted dice, el mercurio trabaja con estado 1 más y 2 más. Por lo tanto, si yo observo que este oxígeno está así y mi átomo al lado no tiene valencia
D4, yo estoy trabajando con un peróxido. Este es un peróxido. ¿Por qué? Lo primero que tienen que hacer es buscar la valencia del compuesto. En este caso, observamos lo mismo, pero el germanio sí tiene valencia más 4. Como tiene valencia más 4 y está en este compuesto, esto es un óxido. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar en su tabla periódica la valencia del compuesto. Observamos este otro. Vemos que tiene 2 y 2. No está simplificado. Ustedes tienen que acordarse que siempre en química tratamos de reducir las cosas. Y si no está simplificado, si el ejercicio está así, usted no tiene que decir, profe, hay un error, no lo simplificó. No, estamos trabajando con un peróxido. Acá en este lado, vemos que el oxígeno no tiene nada. Ojo, cuando el oxígeno no tiene nada, estamos trabajando con un óxido. Porque los peróxidos siempre tienen que tener un 2. Los peróxidos siempre deben tener un 2 ahí en ese oxígeno. Si no tiene nada el oxígeno, eso no es un peróxido. Estoy trabajando con un óxido. En este caso, vemos que es el mismo que tenemos acá. Por lo tanto, estamos trabajando con un peróxido. Y en este caso, el último, observamos que el oxígeno molecular está en un paréntesis. Eso es otro punto para yo saber si estoy trabajando con un peróxido. Esa es la primera parte que usted tiene que aprender, a identificar los compuestos. Primero, si usted observa de que la valencia, que el átomo que está al lado no tiene valencia 4, usted tiene que irse a la tabla periódica y revisar, el mercurio no tiene valencia 4, tiene valencia 1 y 2, eso es un peróxido. Aquí, por ejemplo, el germanio tiene 1, 2, 3 y 4. Ok, el germanio tiene 4, eso no puede ser un peróxido, tiene que ser un óxido. Cuando observemos la simplificación, si estamos y no están simplificados los compuestos, estamos trabajando con un peróxido. Cuando el oxígeno no tenga nada, o sea que aquí hay un 1 simplemente, eso es un óxido, porque los peróxidos siempre tienen el 2 a su lado. Y cuando lo observemos metido en un paréntesis a ese oxígeno, ese O2 metido en un paréntesis, estamos hablando de un peróxido. Entonces, vamos a nombrar esos peróxidos de una manera sencilla. Más adelante veremos cómo nombrarlos según las nomenclaturas. Entonces, este es un peróxido. Este simplemente se llamará peróxido de mercurio de manera general. Después hablamos cómo sacar los estados de oxidación. Aquí el estado de oxidación del mercurio, si esto es 2 menos, este tiene que ser 2 más. Coloca aquí el número 2 entre paréntesis. Estoy tratando con la nomenclatura stop. Este es un óxido, este es el óxido germánico. Este es un peróxido, este se llamará peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, si quieren saber el estado de oxidación del hidrógeno, pues el estado de oxidación del hidrógeno es simplemente 1. El peróxido de hidrógeno también se conoce como agua oxigenada. Este es un óxido, este es el de estroncio. Este es otro peróxido, es el peróxido de potasio. ¿Cómo sabemos el estado de oxidación? Bueno, aquí habíamos dicho que este es 2 menos, este es 2 más, pero como hay 2 hidrógenos, el estado de oxidación es 1. Este oxígeno es 2 menos, acá es 2 más, pero como hay 2 potasios, el estado de oxidación es 1. Este es de número 1. Y este es vamos a hacerlo con la sistemática, utilizando tri y esas cosas. Como hay 3 peróxidos, este es el triperóxido de dicromo. Porque también se puede nombrar en la nomenclatura esto, en la nomenclatura sistemática. ¿Cómo será el caso cuando yo se los dé, yo les dé el nombre y ustedes tengan que hallarme el compuesto? Vamos a hacer unos ejemplos para hacer esa parte. Por ejemplo, vamos a darle aquí el peróxido de hierro 3. ¿Cómo ustedes me hallan las fórmulas de ese compuesto? Vamos a empezar porque el hierro tiene estado de oxidación 3. O sea, mi hierro tiene estado de oxidación 3 más. Y es un peróxido. El peróxido tiene estado de oxidación 2 menos. Entonces,
como les había enseñado, este numerito pasa para acá y este numerito pasa para acá. Este me quedaría Fe. ¿Qué pasaría acá? 2. Mi peróxido, que debe quedar así, pasa con el número 3. Y ese sería mi peróxido de hierro. Vamos a hacer en la nomenclatura sistemática. Vamos a poner el triperóxido de diníquel. Observemos el níquel, que es Ni, y el peróxido que va acá. Como es triperóxido, sé que debe haber 3 peróxidos. Y como es diníquel, debe haber 2 níquel. Esas son una de las formas para hacer tanto el compuesto o como para nombrar los compuestos. En este primer video dejemos hasta ahí. Trataremos en los próximos de hacer muchísimos más ejercicios para comprender este grupo de la nomenclatura inorgánica.